Hoy vamos a ver qué es el Taylorismo. Antes de iniciar, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, así puedes estar atento a todas las novedades de los distintos videos que subimos semanalmente para todos ustedes. Si queremos conocer cuál es el antecedente más próximo al Taylorismo, es decir, al surgimiento de la administración de empresas moderna, es la Revolución Industrial, ya que a partir de esta se pasó de un trabajo manual artesanal a un trabajo más mecanizado y a mayores escalas de producción. Esto trajo aparejado un crecimiento desorganizado y acelerado en las empresas que tornó indispensable buscar nuevas maneras de aumentar la eficiencia en las organizaciones, intentando evitar el desperdicio y reducir los tiempos y costos de fabricación, principalmente los de mano de obra. Todo esto generaba un escenario caótico que era necesario ordenar, y es ahí donde entra en escena Taylor para dar sus aportes y soluciones y dar inicio a la administración de empresas como ciencia de estudio. Taylor dividió su estudio en dos periodos. El primero, que se llamó Estudio de Métodos y Tiempos. Este se inició en el año 1903 y centró su investigación en las técnicas a utilizar para poder racionalizar el trabajo. Taylor realizó un parsimonioso trabajo de analizar las tareas de cada obrero, descomponiendo movimientos y procesos de trabajo, racionalizándolos y perfeccionándolos gradualmente. A este trabajo se lo llamó el estudio de métodos y tiempos. El estudio de métodos y tiempos consistía en cronometrar el tiempo que se tardaba en realizar una tarea, observando simultáneamente cómo se ejecutaba la misma. Luego de varios años de estudio en este primer periodo, Taylor llegó a las siguientes conclusiones. Si el operario más expeditivo y dispuesto a producir más tenía el mismo salario que otro que era más holgazán y negligente, perdería el interés por su trabajo y empezaría a producir menos de lo que su potencial le permitía. Total, ganaba lo mismo. El objetivo es tener bajos costos unitarios de fabricación, y para ello se deberían aplicar métodos científicos, formulando principios y procesos patronizados que pudiesen ser aplicables en cualquier empresa. Además, Taylor decía que los empleados deben ser instruidos científicamente para perfeccionar sus aptitudes, para que así puedan ejecutar su tarea y cumplir con la producción normal esperada. De lo anterior también se desprende que los empleados debían ser colocados científicamente en puestos donde las condiciones y materiales de trabajo permitan alcanzar dicha producción normal que recién hacíamos referencia. El segundo periodo de estudio de Taylor se llamó la administración científica. Ya para 1911, Taylor publica su libro Principios de Administración Científica, en el cual exponía la racionalización del trabajo del operario, que tenía que estar acompañada de una reestructuración general de la empresa que la torne más coherente con la aplicación de sus principios. En ese libro, Taylor planteó que las empresas de esa época padecían de tres males. El primero era que los operarios eran vagos por naturaleza y que reducían su capacidad productiva hasta un tercio de su potencial. El segundo mal era que los gerentes desconocían los procedimientos y metodologías de trabajo y el tiempo necesario para poder ejecutarlas. Por último, también decía que no había uniformidad, que había falta de uniformidad en los métodos utilizados para realizar los trabajos. Para solucionar estos males que recién mencionábamos, es que Taylor escribió lo que luego se conoció como la ORT, o Organización Racional del Trabajo, con la cual pretendía sustituir métodos empíricos por métodos científicos para alcanzar la eficiencia empresarial. La ORT se va a basar en 9 principios, que son los que vamos a ver a continuación. El primero de ellos es el análisis del trabajo y el estudio de métodos y tiempos. El análisis del trabajo consistía en la división y subdivisión minuciosa de todos los movimientos necesarios para realizar una tarea. Para ello era necesario hacer una observación metódica y paciente de los mismos
y así descartar los movimientos inútiles y los que servían, ver si podían ser simplificados para minimizar el esfuerzo del operario y los tiempos de ejecución. Por su parte, el estudio de métodos y tiempos consistía en cronometrar cuál era el tiempo medio en que se tardaba en realizar una tarea y luego a ese dato se les adicionaba otros como por ejemplo los tiempos muertos, los tiempos de descanso, las esperas, etc. Y así crear un patrón tiempo con el cual poder controlar los procesos de trabajo y mejorar la eficiencia del operario. Por lo tanto, la finalidad que tenía el análisis del trabajo y el estudio de métodos y tiempos era suprimir movimientos inútiles y o reemplazarlos por otros más eficientes, de tal forma que se mejoraría el rendimiento de la producción. También querían adaptar las tareas al operario para que le resulte más fácil ejecutarla, al mismo tiempo especializándolo en la tarea que realice. También tenía como objetivo mejorar la carga laboral para que sea más homogénea y no haya periodos de poco o mucho trabajo, facilitar el entrenamiento del personal y, por último, unificar y estandarizar la ejecución de tareas. El segundo principio es el estudio de la fatiga humana. Para los tayloristas, la fatiga humana era considerada como un reductor de la tan ansiada eficiencia. Por tal motivo, buscaban la manera de disminuir el cansancio del trabajador para lograr que rindiera más y aumentara de tal forma sus niveles de producción. Si un operario se cansa menos, seguramente se enfermará menos, habrá menos accidentes y habrá menos rotación de personal, entre otros aspectos. Por lo tanto, Taylor decía que para evitar la fatiga humana había que eliminar los movimientos inútiles, lograr que el operario realice su tarea de la manera más económicamente posible desde un punto de vista fisiológico y también darles a las tareas una secuencia lógica y apropiada. El tercer principio de la ORT es la división del trabajo y especialización del obrero. La idea principal de la división del trabajo consiste en que una tarea grande sea subdividida en pequeñas mini tareas únicas, predominantes y repetitivas, y que a cada operario se le asigne una de estas tareas subdivididas. Por lo tanto, ese trabajador, al estar haciendo siempre lo mismo, se especializará en dicha tarea y cuando más especializado esté, mayor será su eficiencia. Este principio de la división y especialización de las tareas de los operarios condujo a lo que se conocería poco tiempo después con el nombre de producción en serie o línea de montaje, y que Henry Ford lo popularizara y mejorara en sus fábricas de autos, creando lo que se llamó el Fordismo, que entre otras cosas incluyó la mecanización y semiautomatización de los procesos y el uso de mano de obra poco calificada, entre otras cosas. El cuarto principio es el diseño de cargos y tareas. Tarea es la menor unidad posible dentro de la unidad de trabajo. Es toda y cualquier actividad ejecutada por alguien dentro de su jornada laboral. El cargo es el conjunto de tareas ejecutadas de manera cíclica o repetitiva y en el cargo puede haber más de un ocupante. Por último, el departamento será el conjunto de cargos. Para la administración científica, en el diseño de cargos se tiene que especificar el contenido del mismo, es decir, qué tareas y métodos se utilizarán, haciendo énfasis, como es de suponer, que las mismas sean únicas, predominantes y repetitivas, buscando crear una metodología de trabajo que al mismo tiempo ayude a un mejor control por parte de los supervisores. El quinto principio, incentivos salariales y premios por producción. Taylor creía que la remuneración basada en tiempos, pagos por mes, jornada u horas, no estimulaba al operario a trabajar más y que la incentivación a que lo hiciera era que se pagara por pieza producida de acuerdo al patrón tiempo. Esto ayudaba a solucionar el tema de la holgazanería del trabajador. Por lo tanto, para lograr que el trabajador produzca más, habrá que pagar por pieza producida. Así, su salario será más alto y estará más incentivado a hacer sus tareas. De la idea del principio anterior es que sale el sexto principio, el concepto de hombre económico.
Este concepto, creado por la administración científica, dice que la motivación principal del hombre para trabajar es la necesidad del dinero, el salario, para poder vivir y no pasar hambre. El hombre no trabaja porque le gusta, sino que lo hace como medio de ganarse la vida a través de su sueldo. Es allí que también el tema de los incentivos salariales recién explicados toman aún mayor predominancia. El séptimo principio habla de las condiciones de trabajo. Otra de las cosas que se detectaron en el taylorismo es que la eficiencia no solo se logra con una buena metodología patronizada de trabajo e incentivos salariales, sino que también dependía de las condiciones de trabajo que existan para garantizar el bienestar físico del operario y así ayudar a reducir su fatiga. Para lograrlo, habrá que adecuar las herramientas e instrumentos de trabajo para minimizar el esfuerzo del operario y la pérdida de tiempo al realizar la tarea. Distribuir las máquinas y equipos para racionalizar la producción, reducir movimientos inútiles y mejorar la eficiencia. Brindar un ambiente físico de trabajo donde se mejoren aspectos relacionados con el ruido, iluminación, ventilación, etc. El octavo principio es la estandarización. La estandarización es una medida adoptada y aceptada comúnmente como criterio. Los patrones representan el criterio deseado y están siempre relacionados con el resultado que se espera alcanzar. Por lo tanto, habrá que aplicar patrones y formas de trabajo establecidas usando métodos científicos y de esta manera se logrará una uniformidad en las tareas. Por último, el noveno principio habla de la supervisión funcional. Taylor propuso que cada área especializada debía tener su supervisor especializado en dicho sector. En otras palabras, es la división y especialización del trabajo trasladadas a los supervisores. Por lo tanto, deberá existir un supervisor por funciones específicas que solo tenga injerencia en las mismas en vez de un supervisor general que controle todos los sectores al mismo tiempo. Vamos a analizar entonces cuáles fueron las críticas que se le hizo al taylorismo. La más importante de ellas es que se limitó casi únicamente a las tareas y a los cargos y a las funciones del sector productivo, es decir, los operarios. Se le dio poca importancia al factor humano, llegándola a llamar sarcásticamente teoría del hombre-máquina. La superespecialización que buscaba en el trabajo del hombre llegó al punto de querer robotizarlo. Otra de las críticas que se le hizo al taylorismo es que suponían que los operarios eran entes pasivos, vagos y sin iniciativa, que solo tienen en cuenta lo que sucede dentro de la empresa sin tener en cuenta los factores externos influyentes en el comportamiento de las mismas, y que sus principios carecieron de comprobaciones científicas. Además, se les puede criticar que tuvieron una visión parcializada, ya que solamente tuvieron en cuenta al sector productivo, pero no analizaron ni estudiaron otros factores importantes como el financiero o el comercial, que solo hubo un enfoque normativo y prescriptivo, es decir, que muestra cómo debería funcionar una organización a través de sus principios en vez de explicar su funcionamiento. Como conclusiones, y para nombrar también aspectos positivos del taylorismo, podemos decir que él mismo fue el primero en realizar estudios sobre las metodologías de trabajo y cómo mejorarlas. Creó patrones exclusivos de fabricación para estandarizar los trabajos, estudió cómo bajar los costos de fabricación, propuso los incentivos salariales, entre otras cosas. Sin embargo, como vimos recién, fue objeto de duras críticas a su trabajo. Ergo, todas ellas no quitan que la Escuela de Administración Científica sea considerada como la primera escuela o teoría dentro del pensamiento administrativo. No hay que olvidarse también que contemporáneamente surgió la Escuela de Administración Industrial de Henry Fayol. Si bien ambas teorías tienen puntos en común y otras visiones contrapuestas, juntas conforman lo que hoy se conoce como la teoría clásica. Llegamos así al final de este video. Te agradecemos que hayas llegado hasta el final y lo hayas visto todo. Si te gustó y te sirvió, te pedimos por favor que nos acompañes con tu suscripción al canal, le pongas un pulgar arriba a este video, escribas un comentario positivo debajo y lo compartas con tus compañeros, porque todo eso nos va a ayudar a seguir creciendo y así poder seguir creando más tutoriales educativos gratuitos para todos ustedes.
Somos Ensamble Ideas y esperamos verte nuevamente en otra ocasión. Created using Powtoon.